¿Qué es la ceguera espiritual? Diga conmigo, ¿qué es la ceguera espiritual? Voy a dar algunos conceptos rapidito, ¿verdad? Es cuando una persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender las verdades espirituales, para poder vivir por fe. No puede, porque dice la palabra, no ando por vista, ando por fe. Pero hay ciegos que no pueden andar por fe. Es tremendo eso, pero es así. Ahora escúcheme bien, es cuando una persona no puede entender y no puede comprender las cosas, no las puede ver con claridad. En una palabra más sencilla, ¿qué es la ceguera espiritual? Diga así conmigo, no ver la vida como Dios la ve. Diga conmigo, otra vez, no me escuchó. Diga, no ver la vida como Dios la ve. Otra vez, dígale que tiene a su lado. Ceguera es no ver la vida como Dios la ve. ¿Cuántas personas ustedes se han encontrado que dicen, yo veo las cosas a mi manera, ¿verdad? A su manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted ve las cosas a su manera, usted está ciego, y yo también. Pero si vemos la vida como Dios la ve, entonces la luz de Cristo ha llegado a nuestra vida. Si podemos ver las cosas como Dios las ve. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto le gustaría ver las cosas como Dios las ve? Ver como Dios ve. Qué tremendo, ¿verdad? Me llama poderosamente la atención eso. Escuchen bien. Esto es bien importante. Mire, le dije que en la Biblia hay diferentes, ¿verdad? Vamos a decir, alusiones a la ceguera. Y la razón es porque Dios, cuando puso toda esa palabra de ceguera, todas esas cosas que le he dicho en la Biblia, Dios está buscando que en primer lugar seamos plenamente conscientes de que tenemos ceguera espiritual. Lo primero que puede hacer Dios para ayudar a una persona, y esa persona para ayudarse a sí misma, es que esté consciente de su ceguera espiritual. Mucha gente no está consciente de que es ciego espiritualmente. No está consciente. Su conciencia no está clara, no le habla claramente. Por supuesto que hay la vida de la conciencia y la vida del subconsciente. Lo estuve estudiando en estos días, pero no voy a hablarles de eso. De cómo la conciencia puede pensar una cosa y el subconsciente puede tener otra. Cuando la Biblia habla de que una persona está dividida entre dos pensamientos, la Biblia lo que quiere decir es exactamente eso, que la persona está viviendo en la vida de su consciente, o de su conciencia, o en la vida de su inconsciencia. Un acto de conciencia no necesariamente vamos a decir así, afirmado por un acto de la conciencia. Y ese es uno de los problemas que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, de pronto en su conciencia, conscientemente, la persona llega y dice, bueno, yo decido ver a Dios, yo abro mis ojos espirituales, que no lo puede hacer, porque eso el único que puede hacerlo es Dios. Pero la persona dice, yo quiero ver, por lo menos como el ciego Bartimeo. Diga conmigo, el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo decía, yo quiero ver, yo quiero ver. Yo quiero ver. Cuando pasó Jesús, decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que quería él? Diga conmigo, ver, yo quiero ver. Ahora, el hecho de que usted diga yo quiero ver, que es un acto consciente, mire lo que sucede si su subconsciente ha sido formado para no ver. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aunque usted conscientemente diga yo quiero ver, su subconsciente no lo va a apoyar. Por lo tanto, usted estará dividido entre dos pensamientos y habrá una lucha, habrá una batalla entre su consciente y su subconsciente. Porque tu subconsciente fue educado. Se lo explico de una manera mejor para que lo agarremos. Porque todavía hemos tenido alguna luchita, ¿verdad? Con algunas cosas que nos entretienen. Le voy a explicar de la siguiente manera. Una persona se crió con pensamientos de pobreza.
iba a la misa o a la iglesia católica y les decían allí, bueno, que Jesús era pobre. Tú sabes que la iglesia católica predica la pobreza y predica que Jesús era pobre. Y dice, Jesús era pobre y ser pobre es bueno, y la pobreza para allá, y los votos de pobreza, y los santos de la antigüedad que se metieron en las cuevas, hicieron votos de pobreza. San Lázaro, ¿verdad? Por ejemplo, San Lázaro. Entonces la persona se levanta toda una vida con un mensaje de pobreza. Luego llega a una iglesia y en la iglesia también escucha pastores, maestros, yo me imagino que bien intencionados, porque no se les ha revelado la palabra, y les dicen a la gente, sí, que Jesús era pobre, que bueno, que lo mejor es ser pobre. Y luego tú en la vida diaria escuchas, ¿verdad? Por todos lados, bueno, que ser pobre es bueno, que ser rico es malo, que ser pobre es bueno, ser rico es malo, ser pobre es bueno, ser rico es malo, ser pobre es bueno, ser rico es malo. Así se forma tu subconsciente. Un día tú descubres que ser pobre y vivir pelado es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor. Y tú dices, mi alma, ¿dónde estaba yo? Un día tú abres los ojos, ¿verdad que sí? Y tú dices, Dios mío, ¿cómo que ser pobre es bueno? ¿Ah? Si entonces tú no puedes satisfacer ni siquiera las necesidades básicas, ni vivir con dignidad. Entonces tu conciencia despierta y tú dices, ser pobre no es bueno, yo voy a empezar a vivir en abundancia. Entonces tú llegas a la iglesia y escuchas la palabra de diezmo, de ofrenda y de primicia. Entonces tú llegas y dices, hay gente que dice, eso sí es bueno en verdad. Oh, gloria a Dios, si uno le da a Dios, Dios le da a uno. Aleluya, qué bendición. Y la gente dice, yo voy a empezar a darle a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con el que tiene una conciencia contraria, que ha sido formada en la avaricia, o en la pobreza, o en la avaricia? ¿Qué pasa con su subconsciente que fue formado así? Y por más que un acto consciente, por más que diga, dar a Dios es bueno, diezmar es bueno, dar la primicia es bueno, y esa es una bendición, cuando salga de la iglesia, su subconsciente, que ha sido trabajado por años, le va a decir, ser pobre es bueno. Lo que dice ese pastor es mentira. Te quieren robar tu dinero. Y para chaclán, y usted. Y entonces usted nunca dejará de ser pobre. Porque la única manera de dejar ser pobre es dándole al reino de Dios. Trabajando correctamente. Invirtiendo sabiamente y ahorrando para futuras inversiones y haciendo otros principios, los principios de administración. Quiero saber cuántos la agarraron, cuántos no sé si me expliqué. ¿Me expliqué? Eso pasa con la ceguera espiritual. Cuando tú has estado ciego durante tanto tiempo espiritualmente, cuando tú has estado tanto tiempo ciego, es un poco difícil que tus ojos sean abiertos. Y aunque sean abiertos en un momento dado y en un momento determinado, diga conmigo, aunque sean abiertos en un momento dado y en un momento determinado, aunque tus ojos sean abiertos, diga conmigo, aunque mis ojos sean abiertos. Otra vez diga, aunque mis ojos sean abiertos. Una vez que sales del lugar donde abrieron tus ojos, casi seguro que se te vuelven a cerrar. Porque lo que hay en tu subconsciente ha sido trabajado por muchos años. Eso pasa con todas las personas. Eso pasa con una persona que ha sido maltratada. Yo recuerdo una vez a mi papá hizo una cosa, no mi papá, mi padrastro, porque tengo dos padres, el que me engendró y el que me crió. El que me crió, yo vivía en un sitio muy pobre, yo se los he contado a ustedes. Yo vivía en un cerro por allá de las Ajuntas. Eso está en la carretera vieja entre Los Teques y Caracas. Y yo le quiero decir que ahí yo vivía y había un vecino, un señor él, que estaba casado con una señora, ella morenita, le decían la negrita, porque era muy morena. Y cariñosamente le decían la negrita. Y el marido cuando llegaba borracho le daba unas pelas a esa mujer. Y uno lo que escuchaba era puro... Y yo me acuerdo
Yo tenía 4 años de edad y me acuerdo de los gritos todavía que ella pegaba. Ella estaba 2 días bien y 5 mal, porque eran las golpizas que ese hombre le daban. Ella era muy amiga de mamá y mamá siempre le conversaba y hablaba con ella. Y entonces le decía: mija, pero ¿por qué tú aguantas tanto? ¿Por qué tú soportas ese castigo? Bueno, un día pues llegó este señor otra vez y le cayó a golpe. Y mi papá se cansó. Entonces mi papá, como era el rancho de al lado, mi papá fue y agarró al hombre y le dijo: ¿por qué no le pegas a un hombre? Y el tipo llegó, pero mi papá era de esos hombres que no hablaba mucho, sino era de los que decía: ¿por qué no le pegas al hombre y pucuplum? Y le metía la mano y ya está listo. Él no hablaba. Esos son los más peligrosos, los calladitos. Los que hablan mucho, no le tengan mucho temor. A los calladitos es que debe tenerle temor. Así que yo aquí a los calladitos son los que respeto más, porque no sé con qué me van a salir. El que habla mucho ya sé lo que tiene, lo saca todo y lo saca, pero el que es calladito, que nunca dice nada: líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Entonces llegó mi papá y le metió un derechazo, pero Dios mío, ¡blum! Yo creo que le sacó como 2 dientes, le partió la nariz. Y el tipo quedó pero nocaut totalmente ahí en el suelo tirado. ¿Y saben lo que hizo la negrita? Se fue contra mi papá y le cayó a golpe a mi papá. Y le dijo: ¡no mataste! ¡Oh, me mataste a mi hombre! ¡Oh! Y mi mamá... Y después mi papá en la casa: ¿quién me mató a mí, Dios mío? Ojalá la matara, porque usted sabe, oye, no, un hombre que no es cristiano. Entonces mi papá estaba arrepentido de haberse metido en eso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: no te metas en pleito ajeno, porque no sabes cómo va. Eso lo dice Proverbio. Es sabio no meterse en pleito ajeno, porque usted no sabe cómo va a salir. ¿Qué pasaba con ella? Bueno, el Señor la liberó en ese momento, pero diga conmigo, su subconsciente de mujer golpeada todo el tiempo no le permitió ver la realidad, o pensó que después que el tipo se parara de ahí, las golpizas iban a ser peores. Alguna de las dos. Pero no es la segunda. No es la segunda. Oh, mis hermanos.